Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Las enfermedades mitocondriales representan uno de los retos diagnósticos más grandes en la neurología clínica, principalmente por su enorme complejidad. En este análisis vamos a desglosar esos mecanismos moleculares clave para justamente ofrecer un marco de diagnóstico y comprensión mucho más claro y aplicable. Para abordar este tema tan denso de una forma ordenada, esta será nuestra ruta. Primero sentaremos las bases con un panorama de los mecanismos moleculares. De ahí, nos vamos a sumergir de lleno en las enfermedades por mutaciones en el ADN mitocondrial, y luego en las del ADN nuclear, analizando los síndromes más relevantes. Y para cerrar, lo más importante, las conclusiones clínicas que podemos llevarnos a la práctica diaria. A ver, el punto de partida para entender estas patologías es una dicotomía genómica fundamental. Las mutaciones pueden originarse en dos genomas completamente distintos, el ADN propio de la mitocondria, el ADN MT, o el ADN que está en el núcleo, el ADNN. Y esta diferencia no es trivial, es absolutamente crucial, porque determina todo, la herencia, la presentación clínica y la fisiopatología de cada enfermedad. Miren, el origen de la mutación lo cambia todo. Por un lado, si está en el ADN mitocondrial, estamos hablando de herencia materna, y la severidad clínica va a depender directamente de la proporción de ADN mutado, un concepto clave que llamamos heteroplasmia. Por otro lado, si la mutación está en el ADN nuclear, la herencia es mendeliana clásica, el daño a la mitocondria es indirecto, por así decirlo, y es un escenario que vemos con mucha más frecuencia en pacientes pediátricos. Ok, profundicemos ahora en el primer gran grupo, las enfermedades que nacen de mutaciones en el propio genoma mitocondrial. Aquí, los dos conceptos que realmente definen la patología y que tenemos que dominar son la herencia estrictamente materna y el umbral patogénico. Y aquí llegamos al concepto central, la heteroplasmia. ¿Qué es? Es simplemente la coexistencia en la misma célula de ADN mitocondrial sano y ADN mutado. Este balance es lo que explica la enorme variabilidad clínica que vemos. Es literalmente una batalla a nivel molecular dentro de cada célula. Y el resultado de esa batalla, el porcentaje de ADN mutado, es lo que va a dictar la severidad y el curso de la enfermedad. Muy bien, ahora vamos a lo práctico, a conectar la genética con la clínica. Vamos a analizar los síndromes más comunes causados por mutaciones del ADN MT y vamos a ver cómo un defecto genético muy específico se traduce en un fenotipo característico. Observemos con atención esta tabla. Se enfoca en síndromes ligados a genes de ARNT mitocondrial. El caso de Melas y Mead es fascinante. Fíjense que ambos pueden ser causados por la mismísima mutación M3243AG. Entonces, ¿qué marca la diferencia? El nivel de heteroplasmia. Con una carga mutacional alta, vemos el cuadro neurológico severo de Melas. Pero si esa carga es menor, digamos por debajo del 45%, el fenotipo cambia drásticamente a diabetes y sordera. Esto subraya lo crucial que es cuantificar la carga mutacional. Ahora pasamos a síndromes que golpean directamente a las proteínas de la cadena respiratoria. Y de nuevo, el caso de NARP y el síndrome de Lee es un ejemplo perfecto del concepto de umbral. Con una carga mutacional, digamos, moderada, el paciente presenta el fenotipo de NARP. Pero si esa misma mutación supera un umbral crítico, por encima del 85%, se cruza un punto de no retorno y la enfermedad se manifiesta como el devastador síndrome de Lee. Es el mismo defecto genético, pero las consecuencias clínicas son brutalmente diferentes. Ahora cambiamos de tipo de mutación. Ya no estamos hablando de cambios puntuales, de una sola letra, sino de la pérdida de enormes fragmentos del genoma mitocondrial, grandes lesiones. Estas suelen ser esporádicas, no heredadas, y su impacto clínico depende por completo de qué y cuánto se perdió. Puede ir desde una oftalmoplegia externa progresiva relativamente aislada hasta el síndrome multisistémico y severo de Kearns-Sayre. Muy bien, ya exploramos el universo del ADN mitocondrial. Ahora, demos un giro y veamos la otra cara de la moneda. Las enfermedades causadas por mutaciones en el ADN nuclear. Aquí, el problema es distinto. La maquinaria energética en sí puede estar intacta, pero los sistemas de soporte que la mantienen funcionando son los que fallan. Este concepto es absolutamente fundamental. Pensemos en esto. Más del 99% de las proteínas que necesita la mitocondria para funcionar se codifican en el núcleo. Son importadas. Por lo tanto, cualquier defecto en esta compleja red de comunicación y transporte es la causa raíz de las enfermedades mitocondriales de origen nuclear, lo que lleva a una inestabilidad secundaria o incluso a la pérdida casi total del ADN MT. Ahora sí, vamos a examinar síndromes específicos donde un defecto en un gen nuclear lleva a una falla mitocondrial catastrófica. Aquí es importante recordar, la disfunción mitocondrial es un evento secundario, una consecuencia,
pero no por ello menos devastadora. Aquí tenemos dos mecanismos de daño secundario muy claros. En el síndrome de Alpers-Huttenlocher, el problema central es una falla en la replicación. La polimerasa POLG, que es la encargada de copiar el ADN mitocondrial, está defectuosa. En cambio, en MNGE, el mecanismo es la toxicidad. Un defecto metabólico sistémico provoca una acumulación de nucleótidos que son tóxicos para el ADN mitocondrial y lo dañan. Son dos caminos completamente distintos que llevan al mismo final, la disfunción mitocondrial. Y ahora vemos fallas en los mismísimos componentes estructurales de la mitocondria. El síndrome de Lee es un verdadero rompecabezas genético, con más de 75 genes implicados. Por otro lado, el síndrome de Barth nos enseña algo diferente, la importancia crítica de la arquitectura de la membrana. Un solo defecto en el metabolismo de un lípido, la cardiolipina, es suficiente para desestabilizar toda la cadena respiratoria. Bueno, después de este clavado a la biología molecular, la pregunta del millón es, ¿y todo esto cómo lo aplicamos en la clínica, frente al paciente? Esta sección final se enfoca precisamente en eso, en sintetizar toda esta información para el diagnóstico diferencial. Esta tabla es, en esencia, una guía de diagnóstico rápido. Cuando nos enfrentemos a un paciente con una posible encefalomiopatía mitocondrial, podemos usarla para orientar el pensamiento. ¿Vemos una herencia claramente materna? Pensemos en LHON, MELAS o MERREF. ¿Hay un componente gastrointestinal muy severo? MNGI debe estar alto en la lista. Se trata de usar estos patrones para afinar nuestro diagnóstico diferencial desde el primer momento. Y cerramos con una pregunta que nos proyecta al futuro. Porque entender estas vías moleculares no es un simple ejercicio académico. Es, y debemos tenerlo claro, la base fundamental sobre la que se está construyendo la próxima generación de terapias dirigidas, de terapias de precisión, para estas enfermedades que hoy son devastadoras. La información que hemos presentado en este análisis se basó en el siguiente artículo de revisión científica, publicado en la revista Signal Transduction and Targeted Therapy. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.